entonces a esta clase que corresponde al tema de programación lineal. En tomando en cuenta en este caso un aspecto muy importante que se denomina el teorema de la dualidad. En general, se puede afirmar que asociado con cualquier problema de programación lineal que se pueda plantear y que generalmente se denomina primal, ¿no? Problema primal, existe otro más, ¿no? También con las características de un problema lineal que se denomina el problema dual, ¿ya? En general, este problema dual tiene una serie de características que, por su importancia y por las características que presenta, pues realmente se ha estudiado mucho y por eso es que también nosotros pues vamos a tomarlo en cuenta. En general, los principales desarrollos de este concepto se deben a Newman y a Tucker, ¿no? Y en general, la dualidad puede caracterizarse a través de la siguiente afirmación. Para todo problema de maximización de problemas de programación lineal, existe un problema equivalente de minimización, ¿no? Y también a la inversa. Para todo problema de minimización de un problema lineal, existe un problema equivalente de maximización. En general, la dualidad es importante por varias razones que vamos a destacar tres de ellas, ¿no? En primer lugar, el planteamiento del dual, ¿no? Del problema dual de un problema de programación lineal, dependiendo de las características del problema primal, pues puede dar como resultado una reducción considerable en los cálculos para resolver el problema primal. Es decir, que en algunos casos el planteamiento del primal puede resolverse a través de su dual y eso evidentemente facilita el cálculo de poder obtener el resultado final, sabiendo y conociendo que para todo problema primal de máximo o de mínimo existe su dual máximo o mínimo, también, ¿no es cierto? En segundo lugar, existe una relación muy importante entre lo que es el análisis de sensibilidad y con la relación dual, ¿ya? Y por último, es posible obtener importante información económica acerca del valor de los recursos escasos que se utilizan examinando el problema dual. A manera de ejemplo y que se puede entender adecuadamente, ¿no? Yo he colocado acá un ejemplo, ¿no? En el cual, por ejemplo, nos indica que existe una empresa, ¿no? Hay una empresa que en la actualidad fabrica 3 productos. Y para eso, pues cuenta con 3 recursos, ¿no? Para cumplir ese propósito. Y el modelo de programación lineal primal, este es el modelo primal, es el siguiente. Acá se tienen 3 productos, el producto X sub 1 será A, X sub 2 será B y X sub 3 será C. Los 3 productos que fabrica y vende esta empresa. Para eso, para obtener estos productos, obviamente utiliza coeficientes tecnológicos de transformación, ¿no? Que pueden ser representadas por las horas de trabajo en las máquinas, en este caso, ¿no? En máquinas. Y evidentemente los recursos, ¿no? Pueden ser todos los recursos de los cuales disponemos, ¿no? Los departamentos, por ejemplo, de ensamble, de acabado, etcétera, etcétera, de control de calidad, etcétera, etcétera. La empresa en el último tiempo ha estado pensando en rentar estos recursos, ¿no? Que un poco lo podemos denominar outsourcing, ¿no? O recontratación, o subcontratación, quiero decir. Y se preguntan, ¿no? ¿Cuál es la renta mensual mínima que se debe cobrar? Y una manera de responder a esa pregunta es justamente la teoría de la dualidad. Un poco a manera de conocer qué es el outsourcing, ¿no? O la subcontratación en este caso. En general, bueno, es un modelo, ¿no? Que últimamente se ha ido incorporando en la gestión de las empresas y que
se puede definir, dice, mire, como la acción de recurrir a una agencia exterior para operar una función que antes se realizaba dentro de la compañía. En pocas palabras, el outsourcing es como que entregar parte de nuestras actividades, parte de nuestros recursos a una empresa externa para que ellos administren. Aquí es bien importante, pero tomar en cuenta un poco la cadena de valor, ¿no?, de una empresa, en el sentido de que toda empresa tiene funciones primarias y tiene funciones secundarias o de apoyo. En muchos de los casos, por ejemplo, la universidad, si ustedes se dan cuenta, tiene al final dos funciones generales. Una función que puede ser, por ejemplo, la que hace el rectorado, que puede decirse que es la parte administrativa de la universidad, y otra el vicerrectorado, que se encarga netamente de la parte educativa, de educación superior en este caso, ¿no? Y por lo tanto, pues podrían existir algunas posibilidades de que una de las actividades, por ejemplo, administrativas, pueda entregarse a una compañía externa de modo que ésta, por su calidad, por su experiencia, puedan administrar de mejor manera, ¿no? Entonces miren que tiene que ver con eso un poco el outsourcing, ¿no? Este texto ha sido obtenido de Urbina de Administración Integral, ¿no? Bien, entonces, como les decía, entonces lo que se pregunta a la empresa es, entonces, ¿cuánto debería ser la renta mínima, no? Y una manera de responder es la teoría de la dualidad. Acá tengo el problema que habíamos planteado, ¿no? Y bueno, en general, cuando un problema lineal, como ustedes están viendo, está expresado en formato canónico, ¿no?, que ustedes ya saben que se trata de un caso máximo, con todas las desigualdades del tipo menor o igual y todas las variables mayores que cero, se dice que está expresado en formato canónico y por lo tanto se trata de un dual simétrico, ¿ya? Y lo que vamos a hacer, o sea, lo que vamos a pretender es tratar de responder a lo que nos había preguntado, ¿no? ¿Cuánto es la renta que debería cobrar? Y entonces, en este caso, hay algunas características, ¿no?, de cómo se comporta el modelo dual. Por ejemplo, en general, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tengo un problema general en donde nos indica que, por ejemplo, los coeficientes de la función objetivo del problema primal van a ser los coeficientes, en este caso, ¿no? Van a ser los coeficientes de las disponibilidades en el problema primal, en el problema dual, perdón. Las disponibilidades, los recursos, miren, van a ser los coeficientes de la función objetivo del problema dual. Y los coeficientes tecnológicos de transformación son la traspuesta de esta matriz en el problema dual. En general, todos estos conceptos los vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? ¿No? Este es mi problema, he extraído de este problema la función objetivo, aquí están los coeficientes tecnológicos de transformación, aquí están los recursos, los departamentos, por decir, de esta mi empresa, para poder fabricar, no se olviden, los productos A, B y C, en este caso que estoy queriendo producir, ¿no es cierto? Y a través de ciertos recursos, ya les he dicho, departamentos de ensamble, de acabado, de control de calidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la empresa, ¿qué es lo que se debe preguntar? Y en este caso ya nos están preguntando, ¿no? ¿Cuál debería ser la renta mensual mínima que yo debería cobrar por rentar estos mis recursos? ¿No? Y entonces queda claro que el problema dual, vamos a formular el modelo dual de este problema primal. Entonces, ¿qué características tiene? En principio, como se trata de un caso máximo, el problema dual se tratará de un caso mínimo. En W podemos colocar a manera de diferenciar, ¿no? W. ¿Sí? Y vamos a manejar la variable y a modo, como les digo, de que se diferencia.
Y de acuerdo a lo que nos están indicando, los recursos, ¿no? Estos recursos del problema primal ahora se convierten en los coeficientes del dual. Por lo tanto, será 120 y E sub 1 más 80 y E sub 2 más 90 y E sub 3. Claro, en general, mi empresa, la renta mínima que debería cobrar, en este caso, es lo que yo obtendría por utilizar mis recursos, la máxima ganancia. Lo mínimo que tendría que recuperar es lo que pudiera ganar si yo utilizo mis recursos. Vamos a suponer que la solución de este problema primal es 1000, por decir, la ganancia máxima. Por lo tanto, yo lo que tendría que rentar, o sea, tendría que recuperar es mínimamente esos 1000, ¿no? Por obtener y por rentar estos mis productos. Por eso generalmente se trata de un mínimo. Y este problema dual está sujeto a las siguientes restricciones, en este caso a las siguientes restricciones, ¿no? Entonces podemos decir que el valor total del tiempo de las máquinas que se utiliza para producir el producto A, ¿no? Es, en este caso, ¿cómo vamos a colocar? Es la traspuesta. Yo colocaré Y E sub 1 menos 2 Y E sub 2, ¿no? Más 3 Y E sub 3. Este es el valor total del tiempo de las máquinas por producir el producto A, ¿sí? Y esto debe ser al menos, ¿no?, mayor o igual a lo que se obtiene, a la contribución que se obtiene cuando se produce, en este caso, el producto A, en este caso X sub 1. Por eso es que vamos a colocar mayor o igual que 4. Obviamente que este valor de las máquinas, que como les digo, tendría que por lo menos rendirme mayor o igual a la contribución que yo obtendría si produzco y vendo mi propio producto. Por lo tanto, mayor o igual que 4. Lo mismo con las horas de máquina para el producto B. En este caso será 2 y E sub 1, estamos hablando de esta columna, más Y E sub 2, más 4 y E sub 3. Mayor o igual, en este caso de forma análoga a lo mismo. Mayor o igual por lo menos a la contribución del producto B, que es de 5. Y por último tengo 3 y E sub 1, este 3, Licenciado, ¿sí? ¿no se está olvidando el signo? ¿No es menos 2y sub 1? A ver, volvamos a hacer, ¿ya? En este caso, y E sub 1, ¿no es cierto? Ya, menos 2 y E sub 2, más 3 y E sub 3, mayor o igual que 4. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Ya. Ahora, 2 y E sub 1, más y E sub 2, más 4 y E sub 3, mayor o igual que 5. ¿No? No hay problema, ¿no es cierto? Todo sigue igual. Ahora, 3 y E sub 1 más 4 y E sub 2 más y E sub 3. Mayor o igual, en este caso, que 2. Es decir, por lo menos mayor o igual a la contribución que obtendría si yo mismo produciría el producto C. ¿Sí? Está correcto, ¿verdad? Todas las variables y E sub I mayores o iguales que 0. ¿Listo? Entonces, miren chicos, acabo de encontrar el planteamiento del problema dual. El planteamiento del problema dual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? En general, miren que ya hemos obtenido. Por lo tanto, ¿no? Vamos a recapitular esta parte. ¿Qué quiere decir?
este es mi problema primal, este es mi modelo primal, ¿de acuerdo? Quiere decir que, matemáticamente también hablando, los coeficientes de las disponibilidades ahora son los coeficientes de la función objetivo del modelo dual, ¿de acuerdo? Bien, los coeficientes de transformación del problema primal ahora es la traspuesta de esa matriz en el modelo dual. Y los coeficientes de la función objetivo del problema primal ahora son los coeficientes de las disponibilidades en el modelo dual, ¿ya? Y de esa manera es que hemos transformado. Luego vamos a ver algunas otras características también, ¿sí? Bien, pero en algunos casos no siempre la formulación de los modelos, en este caso de los modelos primales, está en formato canónico, sino que también se utiliza en este caso en un formato libre, también en este caso, ¿no? En un formato libre. Vamos también ahora a utilizar y comprender un poco cómo se utiliza esta tablita que está acá. Acá tengo un dual asimétrico. Asimétrico porque, les repito, no está expresado en un formato canónico, sino en un formato libre. Ahora vamos a ir. Tengo un problema primal que dice mínimo en Z, 4x sub 1 más 5x sub 2, y está sujeta a dos restricciones. 2x sub 1 más 3x sub 2 mayor o igual a 18, y 4x sub 1 más x sub 2 igual a 20. Igual a 20. Todas las variables, es decir, x sub 1 y x sub 2, mayores o iguales que 0, ¿no? Este es mi problema primal. Y obviamente me están pidiendo el modelo dual en este caso, ¿no? Y para expresarlo en un formato canónico, es decir, necesitamos expresarlo en un formato canónico. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Evidentemente, en el modelo asimétrico, en el dual asimétrico, también se cumplen varias de las características del modelo simétrico. En este caso, vamos a indicar, ¿no? Como mi problema primal es mínimo, por lo tanto, mi modelo dual será un máximo. En W también, a manera de diferenciar, ¿no? Es decir, como había indicado, se puede ir de mínimo a máximo o, como en el anterior caso, de máximo a mínimo. En este caso, las disponibilidades, los coeficientes de las disponibilidades del problema primal son ahora o se constituyen los valores de mi función objetivo. Es decir, 18 y sub 1 más 20 y sub 2, ¿no? Esto quiere decir que miren las variables que tomes y sub 1 y sub 2. Perfecto. Sujeto a, ¿no? Sujeto a las siguientes restricciones. Al igual que en el simétrico, en el asimétrico, los coeficientes tecnológicos es la traspuesta de la matriz del problema primal. Es decir, va a ser de esta manera. 2 y sub 1, 2 y sub 1, más 4 y sub 2, más 4 y sub 2. Y esto lo voy a dejar así. Esto tendría que equivaler, ser mínimo, ser máximo, etcétera, dependiendo al coeficiente de la función objetivo, que en este caso será 4. Voy a hacer ahora de la otra columna y la voy a convertir en fila. En este caso, 3 y sub 1, 3 y sub 1, más y sub 2, ¿no? Más y sub 2. Y en este caso también tendrá que tener un operador matemático que sea igual, mayor o menor a 5, porque es, en este caso, el costo, en este caso, del producto 2 de x sub 2, en este caso. Por último, para completar mi modelo lineal, a mí me falta establecer
cómo serían los operadores matemáticos de estas restricciones y también cómo van a ser las variables. Entonces, para eso también se utiliza esta tabla. Y entonces, ¿qué me dice? Mire, puede ser de un problema de mínimo a un problema de máximo y viceversa, de un problema de máximo a un problema de mínimo. Este es un problema mínimo que va a máximo. Entonces, dice, si la restricción es mayor o igual, ¿no? En este caso, ¿no? Si la restricción es mayor o igual, entonces, ¿cómo debería ser su variable? Y si las variables son mayores, iguales que cero, menores, iguales o irrestricta, ¿cómo deberían ser las restricciones? Vamos a comenzar por eso. En el problema primal, ¿cómo son las variables? Miren, ¿cómo son las variables? Son mayores, iguales que cero. Si estoy en un problema de minimización, mayores, iguales que cero. Si las variables son mayores, iguales que cero, ¿cómo son las restricciones en el problema máximo? Me está respondiendo. Esto quiere decir que todas las restricciones son menor o igual. Listo, ¿no? Repito una vez más. Aquí todas las variables son mayores o iguales que cero. Si eso se cumple, quiere decir que todas las restricciones deben ser del tipo menor o igual. ¿Qué hubiera pasado si una es menor que cero? O sea, una de estas es menor que cero. Entonces su restricción debe ser del tipo mayor o igual. ¿Y qué está queriendo decir cuando se dice irrestricta? Quiere decir que puede tomar o valores positivos o negativos. No tiene restricción. Si eso se da en un problema lineal, ustedes deben colocar el signo de igualdad. Ahora, ¿cómo son pero las variables en el modelo dual? ¿Cómo son? Y entonces acá tenemos, ¿no? Miren, en este caso, si la restricción, miren, si la restricción ahora es del tipo mayor o igual, la variable, en este caso y es 1, vamos a colocar acá. Si la restricción es del tipo mayor o igual, miren, mayor o igual, ¿cómo es la variable dual asociada? Mayor o igual que 0. Eso quiere decir que y es 1, coloco y es 1, es mayor o igual que 0. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la segunda restricción es una igualdad? Miren, es una igualdad. ¿Y qué pasa si la variable, si la restricción es una igualdad? Quiere decir que, miren, la variable asociada es irrestricta. En este caso, y sub 2, es sin restricción de signo. Se puede colocar así, ¿no? Y entonces ya tengo formulado mi problema dual, en este caso, en un asimétrico, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta que se tenga? ¿Podría volver a explicar el ejercicio, licenciado, por favor? Sí, sí. Sí. Sí, por favor. Sí, no, lo voy a hacer y lo voy a hacer total, ¿ya? Lo voy a hacer total. Esto más les quiero explicar, esto más, no, lo voy a repetir. ¿Y cómo deberían ser en este caso ahora las características, ¿no? O sea, de las soluciones, ¿cómo se presentan las soluciones? Miren, resulta que este es un ejemplo que no corresponde, por favor, a este ejercicio, ¿ya? Por favor, es un modelo cualquiera que da, ¿o no? Y miren, resulta que esta es la solución, esta es la tabla final óptima en el modelo simplex para un problema primal cualquiera. ¿De acuerdo? Bien. Miren cómo es la solución. Sale 10.000 tercios. ¿Y cómo es en el modelo dual la solución? También es 10.000 tercios. A esto se llama teorema de holgura fuerte. ¿Ya? Fuerte. Es decir, el teorema de dualidad fuerte quiere decir que la solución, tanto en el mínimo como en el máximo o viceversa, siempre es igual.
Otra característica, miren los precios sombra, ¿no? En este caso, del problema primal, se convierten en las DJ óptimas del problema dual. Y las DJ óptimas del problema primal son ahora, en este caso, como ustedes están viendo, ¿sí? En este caso, los precios sombra del modelo dual. En este caso, 500 tercios no entra porque no es una variable real, sino es una variable seguramente de holgura que hemos colocado. Entonces, miren cómo son las características, cómo ustedes deberían obtener las soluciones y comprobar que se está haciendo. Yo en su examen les voy a dar, por ejemplo, un modelo, les doy el modelo primal, pero yo les voy a pedir la solución del modelo dual. Dense cuenta que ustedes, obteniendo el modelo primal, también ya pueden obtener la solución al modelo dual, ¿sí? Vean, a ver, a manera de recapitular, habíamos visto que esta es una empresa que tiene 3 productos y que estos son sus coeficientes de transformación y que para producir, para la producción justamente de estos productos se necesita de estos recursos, ¿no? En este caso, este dual, por lo tanto, ¿cómo se ha obtenido? Los valores, los coeficientes de en este caso de las disponibilidades del problema primal, son los coeficientes, perdón, de la función objetivo del modelo mínimo, del modelo W, si quiere. Los coeficientes del modelo primal de transformación es la traspuesta en el modelo dual. Y los coeficientes de la función objetivo del primal ahora se convierten en las disponibilidades del modelo dual. Voy a aplicar también la tabla a este ejercicio, que es más sencillo cuando es simétrico. Como todas las variables eran mayores o iguales que 0, bueno, ahora pero estoy en un caso máximo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo son entonces las variables? Si todas son, en este caso, las variables mayores o iguales que 0, ¿cómo son las restricciones en el modelo dual? Mire, mayores, por eso hemos puesto todo mayor o igual. Ahora, ¿cómo es la restricción? Miren, todas las restricciones en el modelo primal son del tipo menor o igual, todas. Entonces, aquí me fijo, ¿cómo son las restricciones? Todas son del tipo menor o igual. Entonces, ¿cómo deben ser todas las variables en el modelo dual? Mayores o iguales que 0. Por eso hemos colocado y sub phi, o sea, y sub 1, y sub 2 y sub 3, mayores o iguales que 0. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el modelo, en este caso, en el modelo, en el dual asimétrico? Resulta que yo tenía ahora un caso mínimo con 2 restricciones y todas las variables mayores o iguales que 0. Primero que nada, si el primal es un mínimo, el dual será un máximo. Los coeficientes de las disponibilidades son los coeficientes de la función objetivo. Está claro, ¿no? Y la traspuesta de los coeficientes de la matriz del modelo primal será los coeficientes para el modelo dual. Y los coeficientes de la función objetivo del primal son las disponibilidades del dual. Perfecto. ¿Cómo eran las variables en un caso mínimo? ¿Cómo eran las variables en este caso del modelo primal? Todas mayores o iguales que 0. Como las variables son mayores o iguales que 0, todas las restricciones son menores o iguales. Miren, ahí está. Hemos cumplido lo que dice la tablita. ¿Y cómo son las restricciones en el modelo primal? Una es del tipo mayor o igual. Mayor o igual. Por lo tanto, su variable debe ser mayor que 0. Como y sub 1 está en esta restricción, y sub 1 tendrá que ser mayor o igual que 0. Y sub 1 mayor o igual que 0. La otra restricción, pero es una igualdad. Es una igualdad. Por lo tanto, la variable en ese modelo dual es irrestricta. Y les vuelvo a repetir, y sub 2 es irrestricta. Quiere decir que y sub 2 puede tomar también valores negativos o también positivos. Alguien
tal vez puede indicarme, pero licenciado, en algún caso siempre colocábamos de que todas las variables deberían ser mayores o iguales que cero. Para cumplir eso, obviamente ustedes deben transformar esto. Y por eso es que les pido, ¿no? Les voy a pedir que revisen en Moodle apéndices que les he dejado, que son las propiedades de la programación lineal, o una revista que acabo de dejar digital en el cual también se explica un poco estos aspectos, ¿no? Entonces eso yo les pido que por favor tomen en cuenta. Entonces, ¿sí? Y para terminar, lo que les decía, ¿no? La solución siempre va a ser lo mismo en el primal que en el dual. O sea, Z y W en este caso siempre deben dar igual. Los precios sombras en el primal se constituyen en las DJ óptimas del dual y las DJ óptimas del primal se convierten en los precios sombras, en este caso, del modelo dual, en este caso, ¿no? Acá, por ejemplo, en este caso, estos serían los precios sombras que, como vimos ayer, seguramente se ha realizado a través del método de penalización. Por lo tanto, aquí habría que sumarle, ¿no? Un 100 y se obtendría 400 tercios, ¿no? Esto, por favor, tómenlo en cuenta, ¿no? Porque al final estos son los precios sombras, pero habría que reducir sin el 100 que habíamos aumentado, porque seguramente hemos resuelto a través del método de penalización, ¿ya? Eso, por favor, tómenlo en cuenta. No sé si está más claro. Espero que sí. Entonces, chicos, miren qué importante es el problema dual en este caso, ¿sí? Entonces, ahora vamos utilizando este modelo dual, vamos a un poco hablar de lo que es y vamos a resolver y vamos a ver a qué se refiere el método simplex dual, que es un tercer método para poder resolver estos problemas de tipo de programación lineal. Miren, resulta que yo tengo este problema, ¿no? Miren, me han desarrollado, me han presentado este problema y me indican que lo debo resolver. Si ustedes se dan cuenta, chicos, es un caso mínimo y yo debería resolverlo, miren, como está en un formato libre, necesariamente tuviera que utilizar el método de penalización en este caso, ¿no? Haciéndolo estándar y resolviéndolo. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Pero en este caso vamos a resolverlo a través del simplex dual, ¿ya? ¿Qué características tiene? Lo primero que vamos a hacer es que todas las restricciones siempre deben ser del tipo menor o igual. Para cumplir eso, lo que voy a hacer es aplicar también otra propiedad de las desigualdades en este caso, y todo esto lo voy a multiplicar por -1 a toda esta fila. ¿Y qué restricción se obtendría? ¿Qué restricción se obtendría? En este caso sería -2 x sub 1 menos 3 x sub 2 menos x sub 3, y el sentido de la desigualdad, como ustedes saben, cambia. De mayor o igual, ahora será menor o igual a -120, ¿sí? Como esta restricción ya es menor o igual, pues no tengo que hacer nada. Y por lo tanto, ¿cómo quedaría mi nuevo problema, en este caso, de programación lineal? Obviamente es un caso mínimo igual 4x sub 1 más 2x sub 2 más 3x sub 3, ¿no? Y en este caso está sujeta a estas dos restricciones. En el caso primero, -2x sub 1 menos 3x sub 2 menos x sub 3 menor o igual a -120, y la otra restricción 3x sub 1 más x sub 2 más 2x sub 3 menor o igual a 40. Obviamente todas las x sub i mayor o igual que 0. Entonces,
Como esto está expresado en un formato canónico, no, miren, en un formato canónico, lo voy a estandarizar, o sea, tenemos que estandarizar, ¿sí? Y simple y sencillamente será, en este caso, menos 2, x sub 1, menos 3, x sub 2, menos x sub 3, y obviamente, como se trata de una desigualdad del tipo menor o igual, voy a aumentar una variable de holgura positiva x sub 4. Y ahora estaré en condiciones de igualarlo. Acá voy a colocar igual a menos 120. La otra restricción será 3x sub 1 más x sub 2 más 2x sub 3. Y también se presenta una desigualdad del tipo menor o igual. Por lo tanto, aumentaré otra variable de holgura x sub 5. Con esto igualo a 40. Y la función objetivo queda mínimo en z 4x sub 1 más 2x sub 2 más 3x sub 3 más 0x sub 4 más 0x sub 5, ¿no? Y evidentemente lo vamos a dejar en 0, es decir, z sub j menos c sub j igual a 0, la función objetivo, z sub j menos 4x sub 1 menos 2x sub 2 menos 3x sub 3 menos 0x sub 4 menos 0x sub 5 igual a 0. Una vez completado eso, traspaso, y como ustedes se darán cuenta, es la misma tabla, ya sea del simplex o del simplex penalización. Acá estará el vector z sub j menos c sub j, ¿no? Miren, menos 20, 40, 0, menos 2, 3, menos 4, menos 3, 1, menos 2, y menos 1, 2, 3, y la matriz identidad fruto de haber aumentado las variables de holgura. Para poder desarrollar a través del método simplex dual, ¿sí? Miren, si ustedes se dan cuenta, este es un problema mínimo. Un problema mínimo. Voy a ir al método de penalización utilizado. Resulta que habíamos concluido que en el método de penalización, en un caso mínimo, un problema termina cuando todos los valores de las variables son negativos o son ceros. Se dice que se ha hallado el óptimo. En este caso, en el método simplex dual, si ustedes se dan cuenta, el problema empieza óptimo, porque todos los valores son negativos o son ceros. Pero ¿cuál es el problema o por qué se debe comenzar? Es un problema óptimo, pero no es factible. Pero no es factible por este problema. Porque evidentemente si todas las x sub i deben ser mayores o iguales que 0, no se admite valores negativos. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es resolver lo que no es factible y volverlo factible, por supuesto. En ese sentido, lo que se hace es escoger de las variables que estén afectadas con signo negativo el menor valor. Si acá hubiéramos tenido también, por ejemplo, menos 40, hubiera sido menos 40, hubiéramos elegido este valor. Como no es el caso, comenzamos en este caso. Esto quiere decir que en cuenta de hallar ahora la columna pivotal, lo que hallamos es la fila pivotal. Por lo tanto, todo este sector lo vamos a hacer es la fila pivotal. Para encontrar ahora el pivote, lo que hacemos es ahora dividir los coeficientes de el vector z sub j entre las x sub i sub j de la fila pivotal encontrada. Recuerdan que cuando encontrábamos el pivote de forma normal, yo les había indicado
que no se toma en cuenta ni los negativos ni el cero. En un simplex normal, repito, para encontrar el pivote, no se tomaba en cuenta ni los negativos ni el cero, ¿no? Ni el cero ni los negativos. En el simplex dual, lo que no se toma en cuenta es, en este caso, ni los positivos ni el cero. Por lo tanto, estos no van a entrar en la elección del pivote. Y solamente, por lo tanto, tendré que tomar en cuenta a este valor y este valor. Y siempre en términos de valor absoluto. ¿Está bien? Eso les voy a explicar. Dice, por lo tanto, ¿cuál será el pivote? Menos 4 entre menos 2 es 2. Menos 2 entre menos 3 da algo de 0,67, 0,7, digamos. Y menos 3 entre menos 1 es 3. Queda claro que el pivote es este 3, ¿no? Eso quiere decir que x sub 2 está entrando y la variable que va a salir es x4, sub 4 en este caso, ¿sí? Acá voy a colocar, por lo tanto, voy a colocar x sub 2 y obviamente se mantiene x sub 5. X sub 5. Este tiene una contribución de 0 y x sub 2, como tengo aquí el dato, tiene una contribución, un costo, en este caso, de 2. El pivote, este pivote, debo convertirlo en 1. Debe ser convertido en 1. Para eso, lo voy a multiplicar por el negativo menos 1/3 a toda la fila. Y el resultado da menos 20 por menos 1/3 me da 20/3 positivo. Menos 2 por menos 1/3 me da 2/3. Menos 3 por menos 1/3 me da 1. Menos 1 por menos 1/3 me da 1/3. 1 por menos 1/3 me da menos 1/3. Y 0 por menos 1/3 me da 0. Todos los valores también que están ahora, evidentemente, que corresponden al pivote que hemos encontrado, debemos hacerlos 0. Es decir, este valor del 1 y este valor de menos 2 deben ser ceros. Para eso voy a multiplicar a esta fila, ¿no? Que tengo este 1, por el menos 1 en este caso. Por el menos 1. Entonces, menos 1 por 20/3 más 40 me da un valor de 100/3. Menos 1 por 2/3 menos 2/3 más 3 me da 7/3. Menos 1 por 1 es menos 1, más 1 me da 0. Menos 1 por 1/3 es menos 1/3, más 2/3 me da 5/3. Menos 1 por menos 1/3 es 1/3 más 0 es 1/3 positivo, y menos 1 por 0 es 0, más 1 me dará 1. Ahora este menos 2, que corresponde al costo del vector z sub j menos c sub j, debe ser 0. Voy a multiplicarlo por el 2. 2 por 20/3 me da 40/3, que más 0 son los 40/3. 2 por 2/3 es 4/3, menos 4 me da menos 8/3. 2 por 1 es 2, menos 2 me da 0. 2 por 1/3 es 2/3, menos 3 me da
menos 7 tercios. 2 por menos 1 tercio es menos 2 tercios más 0, me da menos 2 tercios. Y 2 por 0 es 0, más 0 me da 0. Este es mi vector z sub j menos c sub j. En este caso, como se trata de un caso mínimo, todos los valores de las variables son negativos o ceros. Y aparte, miren que el problema se ha vuelto factible. Por lo tanto, puedo afirmar a través del método dual simplex que hemos hallado el óptimo, ¿Alguna consulta, chicos, con respecto al método dual simplex? Dicen, Sí, Esa parte del cuadro, Lisen, ¿lo podría volver a explicar? el simplex como tal, este simplex dual. Sí, yo Lisen. quisiera Parte de Ya. multiplicado por menos 1 tercio, menos 2 y por 2. Esa parte no entendí. Ya, esto menos 1 tercio y este menos 2. Ya, vamos a repetir todo. No le hice el ¿Alguna? pivote, no he entendido, era, ¿por qué sería menos 3 el pivote? Lo va dividido, ¿no? Menos 4 entre menos 2, luego menos 2 entre menos 3, Sí, menos 3, sí, 1, y el pivote, ¿por qué ha sido menos 3? ¿Porque ha sido el ya. menor valor? Exactamente, porque el pivote siempre es el menor cociente. Porque, bueno, Bueno. pero vamos a repetir todo, ¿no? Vamos a repetir. Ya, a ver, el método simplex dual, les he dicho, la primera condición es que todas las desigualdades deben ser del tipo menor o igual, sea un caso mínimo o sea un caso máximo, ¿de acuerdo? Cualquier. Entonces, por lo tanto, acá en las restricciones, una de las restricciones será del tipo mayor o igual. Y utilizando una de las propiedades de la programación lineal, el hecho de multiplicar por una constante negativa una desigualdad, se cambian los signos y el sentido de la desigualdad cambia también. Por lo tanto, reescribiendo ese modelo lineal, pues ya tengo todas mis restricciones del tipo menor o igual, ¿no? Perfecto, hasta ahí no hay mucho problema. Estandarizado mi problema. Miren, chicos, dense cuenta que si hubiese mantenido mayor o igual, pues claro, hubiera tenido que aumentar. Vamos a volver al método de penalización. Mayor o igual, hubiéramos tenido que aumentar una variable de superávit, restar una variable de superávit y aumentar una variable de holgura positiva. No se les olvide. Pero como todo ahora es menor o igual, lo único que hemos hecho es aumentar variables de holgura positiva. ¿Sí? Perfecto. En esta parte están todos los valores y lo único que hemos colocado es en una tabla, ¿no es cierto? Que es la misma tabla que se maneja en el simplex como en el simplex penalización. Bueno, no hay problema, ¿sí? No hay problema. Resulta lo siguiente, obviamente x sub 4 y x sub 5 son las variables básicas, estas variables que tienen una contribución de 0. Acá está menos 20 y está 40, que es acá, esto no es 120, ¿no? Esto es 120, ¿no, chicos? Sí. No, 20, ¿no? 20, esto es 20, chicos, perdón, acá hay un error. Esto es 20, ¿ya? 20. Mantenemos 20 y 20. Y aquí están también los coeficientes de transformación, ¿no? Menos 2 y 3, menos 2 y 3, menos 3 y 1, menos 1 y 2, y obviamente por haber aumentado variables de holgura, ¿no? Con estas características se obtiene una matriz de tipo identidad. Y acá están los valores de los costos, en este caso con signo negativo porque hemos dejado en 0 la función objetivo. Yo les decía, ¿no? En este caso, como se trata de un problema mínimo, resulta, miren chicos, que en esta parte ya todos los valores
lo voy a resaltar acá, todos los valores menos 4, menos 2, menos 3, 0 y 0 cumplían la condición del óptimo, es decir, que sean negativos o que sean cero. Por eso les decía que en el método simplex dual, un problema mínimo, por ejemplo, que puede ser también un caso máximo, comienzan siempre óptimos. Pero ¿dónde se centra el problema? Les decía, es acá. Que en las DJ, por la condición de que todas las X sub i deben ser mayores o iguales que 0, no pueden dar valor negativo. No puede, ¿no? Por eso es que se dice que este problema es óptimo, pero no es factible. Entonces, por lo tanto, por ese motivo, es que debemos encontrar la columna, en este caso, perdón, la fila pivotal. Entramos por fila y ya no por columna. Si les decía, si acá tenía un menos 40, entonces se elige siempre el menor. Por lo tanto, hubiera sido este menos 40. Pero como no es el caso, por lo tanto, había indicado que todo esto es la fila pivotal. ¿Sí? Y para hallar el pivote, les había indicado también que íbamos a dividir menos 4 entre menos 2, que me da un valor de 2, menos 2 entre menos 3, que me da 0,7 redondeado, y menos 3 entre 1, que me da 3. Por lo tanto, se elige siempre el coeficiente menor. Por ese motivo es que el menos 3 es el pivote. ¿Sí? En términos siempre de valor absoluto. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que en algunos ejercicios se puede dar y por eso es que les digo. Vamos a suponer, en este caso, chicos, que este fuera positivo. Vamos a suponer que no es menos 2, por lo tanto, este es más 2. Y entonces resulta que fuera menos 4 entre menos 2 sería 2. 2 entre menos 3 sería menos 0,67, ¿no es cierto? 0,7, ¿sí? Y menos 3 entre 1 sería, ¿no? Entonces, generalmente los negativos no se van a tomar en cuenta, por lo tanto, todos los cocientes siempre lo vamos a tomar sin importar el signo. Por eso que le digo que en valor absoluto todos, ¿ya? Todos en valor absoluto, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que este 3 también hubiera sido positivo, ¿no? 3 entre menos 1 hubiera dado menos 3. Si nosotros hacemos al menor cociente, este hubiéramos tenido que elegir, ¿no? Pero en general siempre lo vamos a tomar en cuenta como valor absoluto o siempre positivo. A eso me refería con valor absoluto. Entonces, y para terminar, les decía también que no se toma en cuenta los valores positivos ni el cero. Si ustedes se dan cuenta, lo contrario, ¿no es cierto?, de los simplex y el penalización, que no se toma en cuenta ni los negativos ni el cero. Una vez que ya tengo identificado el pivote, sé que esta variable va a entrar y sé que esta variable va a salir. Por eso hemos colocado aquí x sub 2 y x sub 5 se mantiene. Este 2, ¿de dónde viene? Simple y sencillamente es este 2 que corresponde al costo de x sub 2. El 0 se mantiene. Este menos 3 debo convertirlo en 1. Lo he multiplicado por su signo negativo, que en este caso va a dar 1. Y una vez que he convertido en 1 el pivote en 1, tanto este 1 como este menos 2 los he convertido en 0, multiplicando por sus signos contrarios. Resulta que en esta fila, en este vector, he hallado estos valores: negativo, 0, negativo, negativo y 0. Como es un problema mínimo, se dice que he hallado el óptimo. Debo producir solamente de x sub 2 20 tercios a un valor de 2 y el costo mínimo será de 40 tercios. Espero haber respondido. Gracias, Lice. Perfecto, no, está muy bien, no, está muy bien. Dice, ¿y por qué ha Adelante. elegido el menos 3 siempre? Ya, Menos perdón, valor. una vez más, ¿por qué este menos 3? Sí, dice. Ya, está bien, pregunten hasta cansarse. En este caso, se ha elegido por este motivo, ¿no? Porque la división menos 4 entre menos 2, acá me da 2, ¿no es cierto? Me da 2.
Menos 2 entre menos 3 me da 0,7. Y menos 3 entre menos 1 me da 3. Entre el 2, 0,7 y 3 se ha elegido el de menor cociente, es decir, el 0,7, que corresponde al menos 3. Por ese motivo, siempre se elige el de menor cociente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice. Perfecto. ¿Alguna Dice, consulta más? Sí, adelante. hace rato indicó, digamos, si hubiera sido positivo el 3, Sí, lo que está en el Z sub J menos C, sí, sí, sub J, sí. si hubiera sido negativo, ¿cuál hubiéramos tomado? Si Ya, hubiera sido menos 3, digamos. ya voy a repetir, ¿no es cierto? Ya, un ratito. ¿Qué les decía, no? Miren, yo lo que pasa es que coloqué que vamos a suponer que este valor, digamos, miren, por ejemplo, este era positivo, o sea, no es menos 3, ¿ya? ¿Qué pasaría? Menos 4 entre menos 2 sería 2, perfecto. Menos 2 entre menos 3 sería en este caso 0,7. Pero si fuera 3 entre menos 1, esto sería menos 3. Y queda claro que el menor cociente siempre en este caso es este valor negativo, pero no debe procederse de esa manera, sino siempre en términos de valor absoluto. Quiere decir que este menos 3 en términos de valor absoluto siempre me daría 3. También debería elegir el menor cociente que es 0,7. A eso me he referido. Gracias, Giselle, gracias. Listo. ¿Alguna consulta más?